Hola, ¿qué tal? A diferencia de hace algunos años, la cantidad de información oficial que hoy en día se maneja muchas veces causa confusión entre los ciudadanos, quienes pese a tener la posibilidad de solicitar información directamente a sus autoridades, llegan a terminar con un cúmulo de documentos desarticulados entre sí, dado lo extenso y desorganizado que llegan a presentarse en los distintos archivos oficiales. Por un lado, puede ser entendible que la transición de poderes o bien la renovación de personal que labora en las diferentes esferas de la administración pública se convierte en una situación que por falta de una metodología genere la desorganización o la pérdida de documentos que respalden el trabajo realizado. Un catálogo ordenado facilitaría a los ciudadanos formular un análisis crítico de las actividades que durante un periodo de gobierno se desarrollan. En otras palabras, el resguardo de los archivos oficiales contribuye no solo a tener una percepción histórica del trabajo gubernamental, sino también a reforzar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa en Puebla con los archivos públicos? ¿Hay posibilidades de que se pueda impulsar una nueva ley de archivos? ¿Cómo está el resto del país? Hoy, en Sociedad Transparente, le invitamos a conocer la importancia de los archivos públicos. ¿Nos acompaña? Los archivos públicos constituyen una temática de interés social hacia la que se dirige cada vez con mayor énfasis la preocupación del hombre moderno. Al mismo tiempo, los archivos públicos se consideran la memoria institucional que permite fortalecer la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, no hay que perder de vista la compleja realidad de los archivos públicos. Como institución milenaria, nace con la urgencia de trascendencia del hombre bajo todos los tiempos y todas las sociedades desde la invención de la escritura. De ahí que el resguardo de estos documentos históricos y archivos oficiales contribuye no solo a tener una percepción histórica del trabajo gubernamental, sino también a reforzar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Estamos platicando con la doctora María del Pilar Pacheco, quien es directora general del Archivo del Estado de Puebla, en esto que viene a ser un tema que hoy nos ocupa porque sabemos que gran parte de la información de nuestro pasado, de la historia política, económica y social, se concentra en los archivos públicos. En el caso particularmente de Puebla, doctora María del Pilar, ¿qué información contiene el Archivo General del Estado? Bueno, el Archivo General del Estado, por ser precisamente el general, tiene varias facultades. La primera, es resguardar, está facultado para resguardar todo tipo de documentación de carácter histórico, pero también resguardamos archivos de concentración básicamente del gobierno estatal, del Poder Ejecutivo, porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen sus propios archivos históricos y sus propios archivos de concentración. Nosotros además estamos facultados para normar, para dictar lineamientos y normas en materia del manejo documental, de la administración documental para las instancias de gobierno estatal y archivos municipales. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en este momento en el Archivo General del Estado es documentación que fue generada, que fue gestada por dependencias, por instancias del gobierno estatal. Tenemos el documento más antiguo que tenemos desde 1624, que fue en ese entonces lo que fue el Hospital de San Roque, que después pasó a formar parte de la Beneficencia Pública, lo que hoy en día es el Instituto de Asistencia Pública, el IAPEP. Y a partir de ahí, documentación histórica y de concentración de diferentes dependencias del gobierno del Estado de Puebla. ¿Qué tipo de documentación, por ejemplo, se puede observar o puede ser consultada aquí en el Archivo General? Bueno, evidentemente la documentación histórica. La documentación histórica es de consulta pública, de acceso público. Nuestra obligación como depositarios, como responsables de la salvaguarda de la documentación histórica, es establecer una serie de requisitos para que el usuario, para que el investigador sepa a cuidar la documentación, porque esta documentación va a quedar
todo lo que sea necesario, la preservación, incluso si es necesario hacer cambios de soporte. Entonces la documentación histórica que nosotros tenemos, que es de consulta pública, bueno, es todo lo de la beneficencia pública, que son más de 25.600 expedientes de lo que, repito, ¿no?, de lo que era el IAPEP. Entonces, es todo el Hospital de Dementes, el Hospital de San Pedro, el Hospital de San Roque, el Hospital de Santa Rosa, tenemos la documentación de actos y oficios del Monte de Piedad, la documentación, todo lo que es el área jurídica y el administrativo de la beneficencia pública. Esa es una parte. También tenemos el archivo histórico de la penitenciaria, o sea, el archivo histórico de este edificio en el que estamos, lo que hoy es el Instituto Cultural Poblano. Cuando dejó de ser penitenciaria, logramos rescatar la documentación histórica, que ya afortunadamente terminamos de organizar, ya terminamos incluso de hacer la descripción, estamos ahorita en el proceso de captura para elaborar la base de datos y el CD-ROM que va a permitir el acceso a la documentación histórica de la penitenciaria. En ese caso, el documento más antiguo es de 1891 y llega hasta 1984, que fue cuando dejó de funcionar como penitenciaría y salen los reos y cambia el proyecto a Centro de Readaptación Social. Y a partir de ahí, bueno, tenemos una de las mejores colecciones de publicaciones periódicas, de lo que es el periódico oficial, parte del diario oficial, boletín informativo y colección de leyes y decretos, que es todo el siglo XIX, todo el siglo XX y bueno, lo que llevamos del siglo XXI. De ahí, digamos, a la documentación histórica. Tenemos también la documentación histórica del registro civil, desde la primera acta de nacimiento, que es de 1861 para la ciudad de Puebla, hasta 1900, y es también de consulta pública. Y a partir de ahí algunos archivos de concentración, o sea, de valor intermedio, que son más recientes, que ahí todavía son consultados, son de acceso para las instancias gestoras. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Hay alguna información clasificada como reservada aquí en el archivo? Bueno, no. En el archivo no tenemos documentación reservada, precisamente con todo lo que tiene que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública y con todas las modificaciones que se hicieron al texto constitucional y a las propias modificaciones que se le hicieron a la ley el año pasado. La documentación que nosotros tenemos, que sería la de concentración, no está clasificada. Aún así, si hasta este momento, desde el año pasado que se hicieron las modificaciones y que los archivos de concentración ya pueden ser consultados por cualquiera que lo pretenda, sí, no hemos tenido acceso de ese tipo, pero no tenemos documentación reservada. Si en algún momento alguien llegase vía la unidad de acceso de la Secretaría de Gobernación, en el caso de Gobernación, o lo que tenemos, por ejemplo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tendría que ser vía el portal de ellos o vía la unidad de acceso de ellos. Nosotros, si fuera, por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, tendrían que pedírnoslos ellos, y ellos son los que dan el acceso, aunque nosotros lo estamos resguardando. Pero en el caso de lo poco que tenemos de gobernación, ya hemos establecido los criterios para cancelar los nombres de las personas que intervienen, porque así debe ser, por todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, salvo en esos casos. De ahí en fuera no tenemos documentación que sea de carácter reservado y tendríamos que proteger la documentación confidencial. Claro. Doctora, ¿qué criterios se utilizan para que un documento pueda ingresar al Archivo General del Estado? Y mi pregunta se relaciona con la información que generan, digamos, las administraciones recientes. ¿Qué pasa entre un gobernador y otro gobernador? ¿A dónde van a dar todos esos documentos que emiten las dependencias? Bueno, nosotros estamos facultados para recibirla. Entonces, el criterio normativo, el criterio archivístico es lo que técnicamente se llama una transferencia primaria. Una transferencia primaria es ese traslado normado, regulado, controlado de la documentación que ya venció en sus plazos activos, en sus vigencias activas, pero no debe ser eliminada como prueba, como antecedente de una acción pública. Entonces es transferida al archivo de concentración. Entonces nosotros en este momento pues estamos preparando algunos trabajos para todo lo que tenga que prepararse ahora que viene el término de la gestión gubernamental, para que se preparen esas transferencias. La política ahora nuestra y en toda una serie de normatividad que estamos preparando es que las propias dependencias y entidades tengan ellos mismos sus archivos de concentración. ¿Por qué? Porque una documentación
en este caso con valor intermedio, puede ser reactivada o reutilizada, por supuesto, por el ente gestor. Entonces, de preferencia deben tenerlo cerca para que ellos lo puedan consultar. Entonces, pero ahí lo que nosotros estamos haciendo y preparando una serie de programas de capacitación es para que las dependencias y entidades sepan crear sus archivos de concentración y dejen de ser bodegas, porque si no, ¿cuál acceso, verdad? Claro. Entonces la idea es de que cada dependencia, cada entidad tenga sus archivos de concentración ordenados, normados, para que puedan ellos en algún momento poder tener consulta o acceso a esa documentación sin que nosotros tengamos que interferir. Pero de la documentación con valor intermedio o de concentración que tenemos, una vez que nosotros como archivo de concentración, que ya tenemos documentación de ese tipo, lo que hemos hecho, hemos elaborado un proceso que precisamente está en proceso de certificación con una norma ISO 9001. Lo que estamos nosotros haciendo es de que el archivo de concentración debe garantizar que se le dé un uso correcto a la documentación. Y el uso correcto es simple y sencillamente de que el archivo de concentración entregue el expediente inventariado, debe de tener el documento foliado para que ese documento, si lo va a reutilizar el ente gestor, pues mantenga la integridad documental. ¿Sabías que? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla coloca al ciudadano y a su gobierno en un plano de igualdad al establecer obligaciones para el gobierno y derechos para el ciudadano. Podemos decir que no hay plena conciencia acerca del poder de la información, que tener información es tener poder y que acceder a la información original permite ejercer una ciudadanía plena y por lo tanto un pleno conocimiento del fondo de los hechos y del pensamiento e ideología que está detrás de ellos. La historia universitaria de Puebla se remonta a más de 4 siglos que han sido ricos en experiencias y acontecimientos. Don Alfonso, quisiera que nos hiciera una descripción de cuál es la importancia de este archivo y cuáles son los principales documentos que se concentran aquí. Bueno, no todos los documentos históricos están concentrados aquí. Una parte lo tiene la Biblioteca La Fragua, sobre todo la etapa de nuestras raíces, la etapa de los jesuitas. Allí el maestro Enrique Aguirre Carrazo, que nos hacía favor de colaborar y que hizo una colección sobre nuestras raíces, están buena parte de nuestra historia. Recuérdense que esta es una institución que tiene más de 400 años. En lo que concentramos aquí es la parte relativa del movimiento postrevolucionario, ¿verdad? Esta es la etapa que concentramos aquí. No hemos obtenido la oportunidad de concentrar en un solo lugar toda la información. Primero porque hace 25 años que se fundó este archivo, se fundó en un lugar muy inhóspito y muy restringido que estaba en el edificio Carolino. Fue a través del doctor Enrique Doher Guerrero que se adquirió este inmueble y también el mobiliario, pues todo es nuevo, y nos dio la oportunidad de ir concentrando la información, porque la documentación que preservamos es fundamentalmente información de qué han hecho los miembros del Colegio del Estado, qué hicieron los miembros del Colegio del Estado y qué han hecho las posteriores generaciones cuando era ya universidad, para explicarnos todas esas cosas, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo qué documentos importantes, por ejemplo, pueden consultarse en este archivo universitario? Bueno, todos los documentos que tienen el archivo están a disposición de investigadores y de estudiantes. El único requisito es que nos expliquen para qué es la consulta. Esto con objeto de evitar de que la información que puedan adquirir sea con motivos perversos para manipular las cosas, ¿no? Ese es el único requisito que tenemos. Además tenemos el apoyo de pasantes de la Escuela de Historia, y también saben que esta es la finalidad de dar información al quien lo solicite. Claro, entiendo que ustedes concentran también parte de lo que han sido las diferentes gestiones
de los rectores al frente de la universidad. Sí. ¿Hay documentos también de los estudiantes que han pasado por el Colegio del Estado, hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Nosotros publicamos cada 15 días una gaceta que se llama Tiempo Universitario, donde ese tiempo universitario, esa publicación, está sustentada en los documentos que nosotros realizamos, ya sean a través de investigaciones de los pasantes o a través del personal propio del archivo histórico. Y reflejan, esta publicación refleja parte de la historia, de todos los conflictos, de los logros, todo eso, de las propuestas que ha hecho la universidad, porque la universidad en un tiempo hizo propuestas muy interesantes, por ejemplo, las propuestas por la democracia. Poca gente sabe que esa institución siempre estuvo en favor de la democracia y en favor de la solidaridad, y eso no es culpa nuestra. Cuando alguien me decía de que los universitarios éramos muy alaraquientos y todo eso, dije, bueno, es que nosotros no somos los culpables son los fundadores. Los culpables son los jesuitas que sembraron en los primeros estudiantes la inquietud por la solidaridad con los indios, la inquietud por lo que estaba pasando en el reino, que entonces estaba Carlos III y que motivó el despido. Si nosotros vemos esa etapa de Carlos III, cómo la ciudadanía poblana salió en defensa de los padres negros, como llaman a los jesuitas, pues esa es nuestra raíz. Y ahí la fuimos acrecentando. En el siglo XIX, por ejemplo, los estudiantes del Colegio del Estado salieron en solidaridad con Maceo, Martí, por la lucha por la independencia de Cuba. Y bueno, por la democracia, qué mejor, los estudiantes del Colegio del Estado recibieron a Madero, crearon un club antirrelacionista estudiantil, que incluso buena parte de este club fue golpeado y con algunos muertos en la explanada de San José. Claro. Entonces tenemos una gran historia, Nosotros debemos estar orgullosísimos. Pocas instituciones educativas tienen esta historia. Por eso es que mucha gente se molesta, porque parece que los tiempos a veces contravienen esa vocación. Don Alfonso, ¿qué criterios se utilizan para poder concentrar la información y que no se pierda? Conocemos que en muchos gobiernos, cuando hay transiciones entre una administración y otra, bueno, pues hay documentos muy valiosos que se pierden. ¿Qué sucede aquí concretamente en la universidad? ¿Cuál es el criterio que aplican para que los documentos que van generando las diferentes gestiones de los rectores puedan conservarse y puedan quedar concentrados aquí? Mire, toca usted un tema nodal. Lamentablemente en la universidad y en el gobierno del Estado, ya a nivel federal, no se ha legislado sobre los archivos. La universidad debe legislar y obligar a todas las administraciones a dejar la documentación respectiva. Las únicas documentaciones que hasta hoy tenemos de todos los rectores pasados fue la de Alfonso Vélez. Ya después, de allá para acá ya absolutamente carecemos del asunto. Claro, hay que entender que hay tres tipos de archivos, ¿no? El archivo histórico, que guarda documentación de carácter histórico, el archivo administrativo y el archivo de trámite, ¿no? Nosotros guardamos un poco de archivo de trámite en cuanto a algunas antigüedades de los trabajadores, pero fundamentalmente hemos procurado que la información sea de carácter histórico. ¿Cuántos alumnos había en 1937? ¿Cuántos alumnos había en 1956? ¿Cuántos alumnos había en 1963? Menciono esas etapas porque son las que se recicla nuevamente la institución. Información útil. Una de las frases que se ha hecho famosa por su recurrencia es aquella de que la información es poder. Sin embargo, fuera de la verdad que encierra, el camino que ha encumbrado esa frase dentro de la colectividad es tan largo como el desarrollo político de nuestra civilización. Es así que en el cuarto cuaderno de transparencia del IFAI, Jesús Rodríguez Cepeda nos ofrece una revisión comparativa
del vínculo existente entre la cultura de la transparencia y las características históricas de las formas de Estado, dando cuenta de los retos históricos que bajo estos rubros se han presentado a nivel social y gubernamental desde la época de la antigua Grecia hasta nuestros días. Gracias a este recorrido por las distintas corrientes filosófico-políticas, el autor sugiere que una sociedad con un pleno derecho a la información no puede construirse únicamente sobre la obligación de las autoridades a transparentar su actuación o bien a rendir cuentas, sino que resulta necesario pensar en términos de educación e ilustración de los ciudadanos, es decir, debemos pensar en una cultura de interacción recíproca entre individuos y gobierno, pues sólo así se dan las condiciones que permiten actuar a ambos sujetos con autonomía y sentido crítico. La calidad de los archivos públicos, tanto en su ordenamiento como en su accesibilidad, es una de las mejores herramientas para promover la transparencia en la gestión pública. Las nuevas tecnologías han aumentado el poder de la información, la disputa por utilizarla en uno u otro sentido. En el municipio de Puebla existen documentos históricos que narran los hechos y los acontecimientos a través de los siglos. A lo largo de este programa hemos venido conociendo el trabajo que se realiza tanto en el Archivo del Estado como en el Archivo de la Universidad Autónoma de Puebla, y es importante conocer lo que sucede en la capital poblana. Por eso platicamos con el maestro Hugo Cortés, quien está al frente del Archivo Municipal, en esto que viene a ser y que se ha convertido en una parte importante del acceso a la información pública, el resguardo de nuestros documentos. ¿Cuál es el estado actual que guarda el Archivo Municipal, maestro Hugo Cortés? El estado que guarda actual el Archivo General en cuanto a los documentos, tanto a los inventivos históricos, en un estado de conservación aceptable. Obviamente, te comento, Blanca Lilia, que para empezar, el archivo del Honorable Ayuntamiento de Puebla Capital es considerado uno de los acervos documentales importantes de México y uno de los más notables de América Latina. ¿Por qué? Precisamente por su estado de conservación y secuencia cronológica desde 1532 hasta nuestros días. Actualmente hemos nosotros ejercitado acciones en materia de la preservación documental, en la conservación de los documentos históricos. Como tú sabes, Blanca Lilia, en septiembre del 2005 se restauraron uno de los principales documentos fundatorios de la ciudad, que fue la cédula real de 1532, en donde le dan a la naciente Puebla el nombre de Ciudad de Los Ángeles, ya desde ciudad, y no le llamaron ni pueblo ni villa. Otro documento que se restauró también en ese mismo mes y año fue la Real Provisión, en la cual a la ciudad de Los Ángeles le otorgan su escudo de armas por la reina Isabel de Portugal y el rey Carlos V. Y así sucesivamente venimos haciendo toda una serie de acciones, y en el 2007, en el Centro de Conservación y Material Gráfico de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita, se restauró 2 suplementos de cabildos que vienen a suplir las actas de cabildo extraviados en el siglo XVI. 1 y 2 fueron extraviados. Los suplementos es 1 y 2 con información de 1532 a 1586, 1686. Estos documentos también constituyen manifestaciones sobre la fundación de la ciudad de Los Ángeles. En el 2008, en el mismo Centro de Conservación y Material Gráfico de la UAP, se restauró ya el volumen número 3, que inicia la serie documental de actas de cabildo. Y ahorita, dentro de poco tiempo, a las 10 de la mañana, tengo que estar con el químico Samuel Lozada, con el abogado general de la UAP, con un notario público, fedatario público, con un representante de la Contraloría, entregando el volumen número 4. ¿Sí? Hoy lo vamos a entregar para su restauración respectiva. Y referente al
al acceso documental, como sabes, Blanca Lilia, que la memoria colectiva y documental de los pueblos representa una amplia parte del patrimonio cultural, el cual expone el pensamiento y sus logros, por lo que el patrimonio documental debe ser un fin de Estado para evitar que se ponga al deterioro natural, a la negligencia o a la ignorancia de los hombres. El municipio de Puebla, ¿sí?, vive actualmente, está viviendo momentos históricos, por lo que te estoy refiriendo, ¿sí?, en la cual exige pluralidad de expresiones ideológicas de género multicultural, ¿sí?, por lo que estas acciones deben ser incluyentes y transparentes. Con el acceso a la información pública municipal nos está haciendo que nuestro tránsito sea más rápido para lograr un desarrollo y un gobierno competitivo municipal. Los servidores públicos están obligados a garantizar la integridad de los documentos, ¿sí?, facilitar y controlar su uso y destino final. Actualmente lo estamos superando, la necesidad de que se pueda crear una ley de archivos. Algunos estados ya lo tienen de las entidades federativas. Puebla no lo tiene. Puebla necesita actualizar, regular la administración de documentos. Las últimas dos disposiciones que nos hablan en materia de archivos es la ley que crea los archivos municipales de 1984 y la ley del Sistema Estatal de Archivos, que es de 1985. Son 22, 23 años que no nos hemos actualizado a la vanguardia de acuerdo a las manifestaciones que te he referido. Precisamente nosotros elaboramos nuestro reglamento municipal, digamos, como dijeran los romanos, sui juris, ¿sí?, única en las cuestiones operativas, sí, y de funcionamiento de nuestro archivo general. En este momento, si cualquier ciudadano de Puebla desea conocer parte de su historia, ¿tiene la posibilidad de acceder al archivo municipal? ¿Está abierto al público ese documento, ese patrimonio histórico y cultural? Sí, claro que sí. Mira, yo te hablé, hay 3 clases de archivos. Sí. El archivo de trámite que realizan las dependencias en sus acciones diarias. Perdón. El archivo de concentración, ¿sí?, ahí no somos custodios de los generadores de documentos. El préstamo no tiene cambios. Cuando algún ciudadano quiera requerir algún documento del archivo de concentración, solo tendrá que pedir al generador del documento, ¿sí? Te refiero que en el gobierno federal, por economía procesal, los responsables de los archivos inactivos se dieron la tarea de recibir, sí, la solicitud de los enlaces, y estos se dieron a la investigación y en algunos casos de entregar la documentación, y estos tuvieron problemas. Claro. ¿Sí? Algunos casos los inhabilitaron hasta por 15 días. Entonces, aquí en el archivo de concentración, obviamente, llega mi pregunta, sí, aquí está el documento, pero ve y solicítalo al generador del documento. Y en el archivo histórico, la consulta ya es social, es para la investigación. Se hace directamente ahí y no puede sustraerse el libro, el documento para revisarlo en un lugar ajeno al municipio. No, mira, como te referí, nuestro reglamento es sui generis, ¿sí? Ahí se manifiesta que la consulta de los documentos debe ser en la sala. Correcto. En el archivo histórico, sí, en el de concentración, puede ser en la sala o puede ser que el generador del documento me lo solicite por escrito y ya se lo lleva. Y tenemos una prórroga de 15 días de acuerdo a nuestro reglamento. ¿Cuáles son los 5 puntos elementales que tendría que cubrirse en una ley de archivos para el Estado de Puebla? Es que es una diversidad. Para empezar, la gestión documental, ¿sí? Establecer una andamiaje en la organización de los archivos. Se debe de hablar en materia de restauración de archivos. Sí. Se debe de especificar los lineamientos dentro de una misma ley de archivo, precisamente el acceso a la información pública.
Se debe hablar sobre las prohibiciones que hay en los archivos documentales. Se debe hablar sobre la propiedad intelectual de los archivos, sobre la estructura de los archivos, sobre el presupuesto de los archivos, sobre la forma de regularizar y controlar los archivos administrativos y selectivos, hablar sobre los plazos de conservación, que es muy necesario que ya se hable y se den esas conductas normativas. Es una diversidad que debe tener la Ley General de Archivos del Estado de Puebla. Muchas gracias, maestro Hugo Cortés. Claro que sí, estamos a las órdenes del público en general en las sedes de Palacio Municipal, en la 32 Poniente 2904, ahí son dos partes del archivo histórico y el archivo de concentración. Imagínate, en el archivo de concentración tenemos más de 350 toneladas en documentación, más de 12,000 cajas archivadoras. Ordenadas. Claro, sí, totalmente están ordenadas. Nuestro reglamento es operativo funcional, nos sujetamos al reglamento y estamos en Rancho Colorado, ahí estamos a las órdenes para cualquier pedimento que nos puedan requerir. Sin duda, la historia de la humanidad obra en estos documentos públicos. Un catálogo ordenado de este tipo de documentos facilitaría a la ciudadanía formular un análisis crítico de las actividades que durante un periodo de gobierno se desarrollaron. En términos generales, las leyes de archivos oficiales comparten la intención de ordenar, preservar y permitir la difusión de los documentos, acercando a la población a las actividades cotidianas del gobierno y también a transparentar su actuación. Sin duda, una nueva ley de archivos posibilita el reconocimiento de la información oficial como un elemento fundamental para el desarrollo democrático en correspondencia con el derecho a la información pública y como una forma de pensamiento en que el resguardo de nuestro patrimonio documental se convierta en el resguardo de nuestra memoria histórica. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.